discutir en un rato. Ahora un poco más del tema de José López. Insisto, las imágenes esas que veíamos fueron una de las imágenes más duras sobre lo que es la corrupción. Los bienes de José López, Penny. Así es, los bienes de José López. Él está imputado y por eso va a juicio oral, no solamente por enriquecimiento ilícito, que como bien decían, tiene una pena que va del mínimo a 2 al máximo 6 años, también una multa por el 100% del enriquecimiento ilícito y una inhabilitación absoluta y perpetua. Estos son los bienes, ¿no? Estamos hablando, Bien, a ver, la placa con los bienes. Son dos bienes, dos propiedades. Una acá propiedad... primero, pero perdona, Sí. primero, estamos hablando de 9 millones de dólares y 150.000 euros. Tres delitos distintos. Una es la tenencia en su poder en efectivo de 9 millones de dólares y 150.000 euros. Todo este dinero estaba en su poder y en efectivo. Hace alusión justamente a la plata que estaban contenida en esos bolsos que arrojó en el convento. Esa es una de las partes. Es una de las partes de los... Acá Vamos a ver las la casa de Dique Luján, valuada en, mirá, 680.000 dólares, Penny. Así es, una gran valuación, lo cual no coincide con el patrimonio que él tenía, ni tampoco con las refacciones. ¿Qué pasa acá? Acá tuvo la ayuda de testaferros, que son también otro de los imputados dentro de este auto de procesamiento. Hablamos de empresarios que lo ayudaron. ¿Por qué? Porque en realidad él figuraba como inquilino de esa casa, pero en realidad él había hecho refacciones y también había sido parte del diseño de esa casa. Por lo tanto, era el dueño, es el dueño. Claro, bueno, recordemos que esa casa de Dique Luján es de donde él sale, ¿no? Sale justamente con los bolsos. Vamos a ver la otra propiedad. Un departamento en Recoleta, 110.000 dólares la evaluación. También, otra vez lo mismo, la tasación de esa casa es un sobreprecio que no coincide tampoco con lo que él tiene en su patrimonio. Es lo mismo, bueno, la propiedad anterior, como bien decías, es en el lugar donde él residía al momento de su detención, y esto era una propiedad que tenía, y en la casa anterior es donde también vivía su esposa, que también está imputada. Bueno, ahí estamos viendo justamente lo que es dinero en efectivo, dinero que llevaba allí en esos bolsos. Estamos hablando de, mirá las imágenes, ¿no? Primero allí dejaba el arma. Pero esto, ¿sabés qué imagen es esta? Cuando llega la policía. Cuando llega la policía y dice, pero, a ver, si quien sabe no dejaba el arma ahí, esto también pasaba de largo, ¿eh? Pero, bueno, pero llega la policía y claro. dice, mira, lo que es un policía, que dice, perdón, ¿qué hace el arma esta acá? Lo que tampoco está claro, todavía él llega a un juicio, se va a sortear la semana que viene, cómo va a estar conformado el tribunal que lo juzgue, pero no está claro todavía el origen de ese dinero. Él lo único que dijo en su segunda declaración indagatoria fue que el dinero provenía de la política. Bueno, estamos en comunicación con nuestro colega Gabriel Levinas. Levinas, ¿qué tal? ¿Qué le parece este tema? Bueno, me parece que es elocuente en sí mismo, ¿no? Es una persona a esa hora de la madrugada tirando bolsos para otro lado con semejante cantidad de dinero, en sí mismo ya es un hecho increíble. Pero además, si uno se pone a analizar, vos pensás que si la comisión, por haber hecho una obra de alguna clase, es de 9 millones de dólares, estás hablando de obras de 100. Entonces, o algo así, digamos, no hay ninguna duda de que eso viene de la obra pública, de algo muy fuerte, y que además que este señor, que no era el number one, era el number 3, digamos, el número 3 de toda esta historia, yo no creo que alguien pueda quedarse con semejante dinero si es propio, sin que nadie lo note, porque te das cuenta que estamos hablando de cifras muy grandes, ¿no? A mí me da la sensación de que estamos de algún modo banalizando el tema, en el sentido de que hay que entender que si vos sos el presidente de la nación o sos el ministro vinculado al área, no puede faltar ese dinero y vos no darte cuenta. Si vos estás, porque uno mira, compara los precios, compara las licitaciones cuando son importantes, y no percibir ese faltante, esa diferencia, es realmente, o sos un inepto o estás involucrado, no hay tres alternativas. ¿Entendés? Ahora bien, estábamos viendo acá la parte del funcionario. Se sigue hablando mucho y debatiendo y tarda en salir la ley de responsabilidad empresaria, ¿no? Porque esas coimas también las pagaron los empresarios, ¿no? Empresarios de la construcción, muy conocidos también. No, es seguro que hay atrás de eso hay gente. Lo que pasa es que si vos pensás cómo funciona la obra pública, o en general cualquier cosa, hasta ir a hacer un edificio en la ciudad o en cualquier lugar
importante de la provincia de Buenos Aires, cuando vos haces las cosas bien, igual te caen estos tipos y te dicen que si vos no le das esto, no le das lo otro, entonces no puedes hacer edificio, y resulta que vos tenés una empresa con 300 personas o 500 personas trabajando, y si no entras por ese sistema tenés que cerrar la empresa porque efectivamente no te dejan trabajar. Entonces el tema de responsabilidad empresaria, que obviamente existe en muchísimos casos, también hay que entenderlo como mecanismos donde desde el Estado se psicopatea a veces a personas que están embarcadas con un montón de obreros, de gente, y que tienen que a veces salir a hacer cosas que no las harían si no fuese porque se las imponen, y no está lleno de héroes este país. ¿Entendés? Hay que ser muy fuerte, muy heroico y tener mucha voluntad de ir en contra del poder político para decir, no, yo no pago nada y quiero seguir adelante. Es muy difícil eso. Yo no estoy con esto reduciendo la responsabilidad de alguna gente. Estoy diciendo que, te digo porque yo soy hijo de un comerciante industrial del 11. Mi viejo siempre me decía, cuando yo trabajaba con él al principio, que a los 23 dejé de trabajar con él y empecé a hacer solo mis cosas, pero hasta los 23 años trabajé con él, empecé a trabajar a los 15, y él siempre me decía, no te metas a hacer ninguna cosa con el Estado, te prohíbo que vos hagas algo con el Estado, cuando yo manejaba junto con él una de las empresas de él, porque yo no quiero que vos te conviertas en un delincuente. Esto no es una cosa de ahora, ¿entendés? Es una cosa muy vieja, obviamente, pero que se fue incrementando al punto tal donde ahora directamente se llevan la plata y no hacen la ruta, digamos. Antes hacían la ruta, le ponían un cacho menos de cemento, le metían un poco menos de asfalto, o le subían el precio un 20%, pero se llegó al punto donde directamente no se hacía la ruta, donde directamente se compraban vehículos o trenes que no servían. Te quiero decir, se fue como degenerando un punto realmente que hay otras provincias, sin dar nombres y sin ponerme ahora a hacer una discusión con nadie, donde igual se hacían las cosas y se llevaban un poco de la guita. En este caso vimos cosas que son hospitales que se inauguraron 5 veces y no había nada adentro. Gabriel, ¿vos pensás que de alguna manera en el juicio oral, porque hasta ahora José López se mantuvo en solamente hacerse cargo él, ¿repartirá culpas en el juicio oral o no? No sé, es muy difícil saber eso, porque es muy difícil saber qué es lo que ha involucrado, qué es lo cuáles son las otras cosas de alrededor, familiares y demás que puedan estar en problemas si el tipo abre la boca. Es muy difícil saber eso y sí hasta dónde este señor está dispuesto a hablar, pero no me cabe ninguna duda que esos 9 millones de pesos no lo ganó trabajando y que alguien más tiene que estar involucrado en esos 9 millones, tanto como decís vos del lado del empresario, como también del lado institucional, porque te vuelvo a repetir, o haces bien tu trabajo y eso no te pasa, porque las cosas tienen precios, digamos, hay precios internacionales, hay precios de mercado. Vos fijate que vos en cualquier lugar del mundo querés hacer la reparación de un tren, de una ruta, digamos, de una vía, y el precio es de $200.000 el kilómetro, la reparación de una promedio, digamos, ¿no? Cuando se hacen licitaciones internacionales. Y aún en lugares más difíciles y demás, si tenés que hacer desde cero, te vale 600.000. Si acá se estaba pagando 600.000 por la reparación y no por el nuevo, allí se estaba pagando 400.000. Claro. Entonces, digamos, si vos sos el que dirigís un país o que dirigís un ministerio, a vos se te pueden pasar semejantes cifras. Y vos no podés ser entonces no hay que votar un tipo así o una señora así porque no pudo controlar la situación. Digamos, si Cristina, por ejemplo, es realmente inocente de las cosas que a uno se le ocurren que ella tendría que estar al tanto, y si realmente no lo estaba, entonces no puede ser votada para nada, porque es ineficiente, ¿entendés? Gabriel, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por llamarme. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, insistimos, ¿por qué es tan importante el caso de Julio López? Quizá no tan importante José López, miren ustedes, ¿no? Hablando de Julio López. José López, quizá no tan importante en cuanto a la cantidad, pero sí lo que significó esto que estás viendo acá, lo que significó la imagen. ¿Viste cuando te dicen una imagen vale más que 1000 palabras? Sí. Bueno, esta imagen de una persona en un convento dejando acá un arma, yendo a buscar bolsos, yendo y trayéndolos, es una imagen durísima, que no se puede escapar de eso. Y le toca el timbre, acá en esta puerta, es así, toca el timbre, ¿a quién? A una monja.
Bueno, ¿sabés que esa monja está también acusada en el auto de procesamiento por encubrimiento, por haberlo ayudado, y los empresarios y un abogado por ser partícipes necesarios? Ahora, ¿qué permitió la detención inmediata de López? Que fue un delito infraganti. A partir del llamado del vecino, los efectivos policiales pudieron ir y comprobarlo, lo agarraron infraganti. Sí, es que ni siquiera al mejor director de Hollywood, si armamos la trama, un convento, bolsas con millones de dólares, un hombre armado, nervioso, en plena madrugada, ni a la mejor bajo cámara de serie, seguridad. ni a la mejor serie de Netflix. Creo que a la serie Castillo de Naipes, House of Cards, van a pedir los derechos. Pero ahora, mirá lo que es la vorágine de la política, ¿no? Porque estamos viendo esta imagen y parece que fue hace, no sé, años, y fue hace poco tiempo, lo que es el día a día, el minuto a minuto de la política. Cerrábamos siempre noticias. Leo. Claro, un año y meses. Y parece, uno ve esta imagen y parece, de hace un montón. Y para aquellos, hay algo que reseñar que reiteró hoy Cristina Fernández de Kirchner. Más allá que uno pueda creer o no en cuanto a sabía, no sabía, tema de análisis. El daño que le hace esto a quienes todavía creen en sostener alguna bandera, en sostener alguna idea, en sostener alguna credibilidad, aquellos que se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar, sigue siendo altísimo. Es que el daño me parece que es esta imagen y la otra es la gente contando plata en la Rosadita. Me parece que son las dos imágenes emblemáticas, ¿no? Me parece que es lo que más daño hace. Son imágenes que duelen, pero yo creo que también acá la justicia operó un poquito más rápido. Hay otros tantos casos que demoran mucho más tiempo en llegar a pedir la elevación a juicio, cuando aquí no pasó tanto tiempo. Bueno, el caso para Medina. que Rafecas, sí, bueno, acá, Peri, es cuando uno se pone a pensar si de pronto casos que tuvieron tantos años sin moverse, de pronto, a pocas semanas de las elecciones, empiezan a moverse un montón de causas. Y uno dice, bueno, y mira, y son todas dirigidas a determinado lado. Esta es la parte en la que uno, lamentablemente, por lo que son los manejos de la justicia, empieza a pensar, ¿no? Decir, bueno, mirá vos cómo se están moviendo todas estas causas a unas semanas de las elecciones. Es que se puede pensar, Jorge, que la justicia, los periodistas, los gobernantes, para mí lo digo, no llegan de naves extraterrestres, forman parte de la sociedad que compartimos todos los días, y eso es lo más duro. Claro, y aparte, Jorge, me parece que la voracidad del votante de Cambiemos lo que quiere justamente es esto, ¿no? Combatir la corrupción, por encima, no le interesa tanto el tema tarifa, no le interesa tanto el tema inflación, tanto inseguridad, sino cómo combatir la inflación, la corrupción del gobierno anterior. Es un debate, ¿no? Es un debate sobre cuánto a los argentinos le importa la corrupción. Yo a esa te la discuto largo, ¿no? El Carlos Menem ganó la reelección con más votos que la primera vez, y en todo su primer mandato fueron los casos de corrupción más terribles que uno haya escuchado. Hasta un diputado trucho que votaba leyes. Y sin embargo la gente votó más todavía. Claro. O sea, ahí no, le importó más, ahí no le interesaba la corrupción. Sí, porque hay economistas que dicen... ¿El votante de Cambiemos no estaba eso? El votante de Cambiemos era mucho que votó, hay muchos de los que votaban a Menem en ese momento. Igualmente la corrupción es una figura legal bastante amplia, que no es únicamente esto, implica muchas otras cosas más. Pero bueno, ahí tenemos José López, su esposa, una monja, como bien decía Penélope, que tiene que ver con encubrimiento, y que pasaba justamente en ese convento. Van ahora a juicio oral. A juicio oral vamos a ver cuánto tiempo demora en tener justamente una sentencia. ¿Quieren que repitamos los bienes por los cuales José López, es increíble, me sale Julio, José López va a juicio? Miren. ¿Justo a fin de mes? Sí, justo. 9 millones de dólares y 150.000 euros. Esto fueron encontrados en las valijas, en los bolsos. Estamos hablando de 9 millones de dólares y 150.000 euros. Y que los tenía en efectivo, ¿no? En efectivo, claro. Termosellados, que venían de un banco. Exactamente. Eso, lo que dice, es importante lo que dice Fiora. Termosellado en el banco era llamativo. Después, una mansión, la casa de Dique Luján, valuada en 680.000 dólares, y que él hacía figurar como que no era de él. Ahora, en realidad, la justicia sospecha y todo hace pensar que esta mansión, de donde él salió apurado en la noche con el arma, con los bolsos llenos de dinero, era de él. De hecho, la mujer habitaba esa casa. Claro. Y vamos a ver la otra propiedad que también se suma a este departamento en Recoleta. Eso me parece un bien
de tanto valor, ¿no? Lo que Un pasa, departamento recoleta claro, lo que pasa es que vos empezás a sumar. Sí, claro. igualmente Sí, pero esta para mí propiedad... no suma, ¿eh? A la No, larga, está después bien. en el final... Penny, quería No, decir... sí, que la utilizaba de pantalla también, como veíamos, Claro. así como el Pata Medina que utilizaba de pantalla de Abril Catering. Bueno, esta propiedad la utilizaba como pantalla de una sociedad de marketing. Claro, esos son los temas que uno dice, a ver, ¿cuánto hay detrás de los testaferros? Bueno, se está Exactamente. hablando tanto ahora de los testaferros, de los dirigentes gremiales, lo que pasa justamente con el Pata Medina, que te vamos a hablar también del Pata Medina en un rato más. Ahora, lo curioso es que todos los imputados, el único que hizo un planteo de nulidad fue el de la defensa de López. El resto de los acusados, ninguno planteó nulidad del requerimiento de juicio. El único que se opuso igualmente lo rechazaron y con la Cámara Federal confirmó todos los procesamientos, por eso va a estar elevado a juicio. Pero lo que quiero decir con esto es que solamente la defensa de López fue el que planteó una nulidad. El resto no tuvo inconveniente en ir a juicio. Perfecto, nosotros, no sé si ahora vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con más Siempre Noticias. ¿Qué hora?